Almirante, autoridades, señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos por su asistencia a este acto de presentación del libro 1776, We the Spanish, que lo tienen aquí en pantalla. En primer lugar, agradecer la presencia de Eva García, la escritora, autora del libro, que hoy se va a presentar aquí. Igualmente, las facilidades prestadas por la Universidad de Cartagena, Politécnica de Cartagena y la Asociación Héroes de Cavite. Sin más preámbulo, paso a presentar a Eva García, nacida en Bilbao, aunque creo que tiene cierta querencia por la tierra malagueña. Es presidenta y fundadora de la Asociación de Legacy, fundación que desde 2016 empeña sus esfuerzos en reivindicar el legado histórico y cultural de España en los Estados Unidos, lo que anteriormente era el Virreinato de Nueva España, poniendo en valor la relación que nos unió desde antes de la Declaración de Independencia, de la que próximamente se cumplen 250 años y que hoy en día continúa. Eva García es graduada en Administración y Dirección de Empresas y diplomada en Turismo. Posee un máster en Dirección de Comunicación, Protocolo y Relaciones Públicas y ha realizado el curso de Defensa Nacional. Cuenta con una dilatada experiencia en relaciones internacionales e institucionales, comunicación estratégica y diplomacia, habiendo trabajado con gobiernos y grandes corporaciones de España, Estados Unidos y países hispanoamericanos. Desde 2020 ejerce como vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Liga Naval de los Estados Unidos, impulsando la colaboración entre la Marina norteamericana y el sector privado. En su faceta de escritora, ha colaborado activamente con el Departamento de Publicaciones del Ministerio de Defensa, liderando la edición y el diseño de 3 obras de carácter histórico que vinculan la historia de ambos países. Estas obras son Farragut y Menorca, el legado español en la US Navy; George Washington y España, el legado español en el US Army; el legado español We the Spanish People. Fruto de su trabajo, ha sido galardonada en numerosas ocasiones con premios y condecoraciones, entre las que destacan las siguientes: el Premio Libertas International del Principado de Asturias, el Premio Nacional de Periodismo Ortega y Munilla, Premio Bernardo de Gálvez por su contribución a que la imagen del general español pudiera mostrarse en los pasillos del Capitolio de los Estados Unidos, y Premio del Presidente de la Liga Naval Norteamericana. En 2023, Su Majestad el Rey Felipe VI le otorgó la Real Encomienda de Isabel la Católica y ha sido condecorada con la Cruz al Mérito Naval en el año 2015. Es académica correspondiente de la Academia de la Hispanidad, de la Academia de la Diplomacia del Reino de España y embajadora de la marca Ejército. En definitiva, Eva García es un referente cuando se habla del legado hispánico en los Estados Unidos y ha demostrado con creces su compromiso con la cultura, la diplomacia y la historia. Su presencia hoy en esta sala es, por tanto, más que justificada y constituye una oportunidad inmejorable para ahondar en el conocimiento de la contribución de España al nacimiento de los Estados Unidos. Más si cabe este año, como dije anteriormente, se conmemoran los 250 aniversario de su Declaración de Independencia. Y sin más, cedo la palabra a Ángel Benzal, presidente de la Asociación Héroes de Cavite, que les va a dirigir unas palabras. Gracias. Buenas tardes. Agradecer la confianza para colaborar en esta importante iniciativa a don Mathieu Kessler-Meyer, rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, al vicealmirante don Alejandro Cuerda Lorenzo y, por supuesto, a doña Eva García, la ponente de hoy. Autoridades, vecinos de Cartagena. Héroes de Cavite nace hace casi 7 años en esta ciudad, en Cartagena, y tenemos una capacidad organizativa en 30 provincias de España, en Bélgica, en Filipinas y en todo lo que es América, incluyendo Estados Unidos. Incluso en Estados Unidos tenemos dada de alta la asociación con el nombre Raíces Hispanas, USA. Es nuestro capítulo allí. Y bueno, tenemos también un magnífico equipo de ponentes y de
compañeros que están divulgando la labor de la contribución hispana a la independencia de los Estados Unidos y la contribución hispana al nacimiento de los Estados Unidos en general. Dicho esto, pues agradeceros que nos acompañen hoy y muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguidamente, el vicealmirante Alejandro Cuerda, almirante jefe del Arsenal de Cartagena, tomará la palabra introduciendo la presentación del libro. Almirante, rector, diputada, concejal, capitán marítimo, presidenta de la COEC, director de negocio de submarinos, resto de autoridades, hermana mayor que estás por aquí, del Cofradía del Resucitado, resto de autoridades civiles y militares, compañeros, amigos, todos que estáis hoy aquí. Bueno, primero quiero trasladar mi más sincero agradecimiento al rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Matthew, por la cesión desinteresada de esta magnífica sala, que siempre nos impresiona a todos y yo creo que hoy también a Eva. Magnífica sala de Isaac Peral de aquí de la UPCT. También, por supuesto, al presidente de la Asociación Cultural Ángel, Acción Cultural Héroes de Cavite, por la contribución a que este acto pueda ser realizado. Y, por supuesto, a Eva, gracias por pegar un salto, que sé que vas desde Puerto Rico, de un lado para otro, Málaga, Madrid, repartiendo tus actividades con el escaso y poco tiempo que tienes y has pegado un salto aquí a Cartagena, brutal para estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, autora del libro 1776 with Hispanics, que ahora tan amablemente nos vas a presentar. Bueno, yo conocí a Eva en el año 2021, voy a contar un chascarrillo, no sé si te acuerdas, en un pasillo de la flota, del cuartel general de la flota, año 2021. Y fue un encuentro fugaz, venías de ver al almirante de la flota en aquel momento, Eugenio Díaz del Río, y nos quedamos ahí parados y empezamos a charlar sobre la hispanidad. Y me atrapó esa pasión que siempre has demostrado y que seguro que nos vas a demostrar ahora por todo lo referente al legado de España en América, ¿no? Y en este caso en Norteamérica, en esa hispanidad, ¿no? Y a partir de ese momento decidí que había que utilizar mucho más la palabra hispanidad, ¿no? Y creo que es en lo que estás también tú, Ángel, con la Asociación Héroes de Cavite. Luego resulta que el tiempo me llevó a Tampa, nos llevó a Tampa, que está aquí Ana. Nos fuimos a Tampa, Florida, y qué casualidades de la vida, ¿no? Después de hablar contigo, acabamos en Tampa, Florida, que ha sido más tiempo España que americana. Desde 1513 a 1819, o sea, 306 años de historia, la Florida, donde está Tampa, ha sido más español que americano. Americanos son solo 207 años, si hacemos la cuenta. Y si no me equivoco, Eva, tú ahora me corriges si me he equivocado en las cifras, pero creo que es así. Y bueno, y ahí tuve la oportunidad en un 12 de octubre de poner en valor lo que es España en América del Norte, hablarle de la procedencia del dólar, del real de A8, que las dos barras, a mi entender, proceden de las columnas de Hércules y la S es del peso, del real de A8. No se lo podían creer, claro. La respuesta era ¿really? Yes, really. Vuestro dólar es un símbolo español. Y bueno, y hablar del legado de España, la cantidad de ciudades que hay por allí, o sea, todo eso, y no sé, las cosas van de una cosa a otra y hoy estamos aquí. Y hoy te presentamos aquí con tu libro, magnífico libro. Dicho esto, me gustaría recalcar lo que ya se conoce, ¿no? El viaje de Colón de 1492 y el descubrimiento inicial de las islas caribeñas fue entonces, y sin saberlo, el inicio de una gesta que cambiaría la historia, cambiaría el mundo, ¿no? Marcando el inicio de la primera globalización. Esto se culmina luego con la circunnavegación del globo por parte de Juan Sebastián del Cano y el tornaviaje de Urdaneta, que conectó Asia con América. Bueno, estos continentes que se ignoraban totalmente por una barrera oceánica y a partir de este momento se funden y se intercambian bienes, lenguas, costumbres, pero sobre todo personas, constituyendo el mestizaje, una de las características propias de la expansión española, el mestizaje,
Fernando II, en 1514, regula en una real cédula el mestizaje. Y no se produjo en ningún otro proceso colonizador en el mundo entero. Durante siglos, la presencia en tierras continentales que inició Ponce de León en 1521, en la Florida, donde acabamos ahí Ana y yo en aquel momento en Tampa, se extendió desde el Atlántico hasta el Pacífico, desde el Caribe hasta lo que hoy es Canadá, y desde las cálidas aguas tropicales hasta las gélidas aguas de Alaska. Todo ello incluido en lo que se llamó el Virreinato de Nueva España. El crecimiento de ciudades, vías de comunicación, caminos reales, producción agrícola, producción ganadera, mestizaje, dejó una huella cuyos efectos hoy en día son totalmente visibles en Estados Unidos. La verdad es que a menudo nos han contado la historia de la independencia de los Estados Unidos con un relato ajeno, escrito en inglés, no en español. Pero hoy, gracias a la exhaustiva investigación de Eva García, presidenta de la Asociación de Legacy, descubrimos que la libertad de las 13 colonias, aquellas 13 colonias, llevan ADN español, totalmente. Héroes como Bernardo de Gálvez, que nos hablará Eva, participó activamente en la sublevación, financiando y apoyando logísticamente a los rebeldes y arrebatando Pensacola a las fuerzas británicas. Su contribución fue tremenda, tanto es así que fue reconocido como uno de los ciudadanos honoríficos de Estados Unidos, incluyendo su figura, y creo que gracias a ti también, como uno de los padres fundadores en los pasillos del Congreso de los Estados Unidos. Si Bernardo de Gálvez fue un héroe en tierra, Luis de Córdoba fue un héroe en la mar, un almirante que paralizó la Marina Real Británica. Su contribución fue posiblemente el golpe logístico más devastador que sufrió Gran Bretaña en toda la guerra. Luis de Córdoba, el 9 de agosto de 1780, en el Cabo San Vicente, lideró una flota combinada que apresó 52 barcos de 55. Un convoy británico, eran 55, apresó 52. La pérdida de fondos y suministros fue tan brutal que el esfuerzo bélico británico se resintió y se tambaleó profundamente después de esto. Pero bueno, no solo fueron militares los que apoyaron la sublevación, está también Jorge Ferragut, padre de David Ferragut, el primer almirante de la Marina de los Estados Unidos. Es decir, el primer almirante de la Marina de los Estados Unidos es hijo de un español. Ahí queda eso. Otros comerciantes, como Diego de Gordoquí o Juan de Miralles, abrieron líneas de suministro y recibieron la consideración y amistad personal de George Washington. Bueno, vemos, por tanto, que desde la adopción del dólar, ese real de A8, base financiera de la nueva nación, el envío de pólvora, mantas, explosivos, España, en fin, fue un motor invisible que permitió la victoria. Pero más allá de esto es que muchos españoles derramaron su sangre en tierras norteamericanas. Este libro nos recuerda, de Eva, nos recuerda que figuras militares y civiles contribuyeron de forma decisiva y con su sangre a la independencia de las colonias, a la independencia de los Estados Unidos. Y, bueno, debemos replantearnos la razón de que sean recordados muchas veces allí y honrados más allí en Estados Unidos y, sin embargo, en España pues hayan caído en el olvido, ¿no? Creo que, sin duda, iniciativas como la de Eva servirá para poner en valor a nuestros héroes olvidados. Y además este año, como bien ha dicho Miguel, conmemoramos el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Es un momento, es de justicia, enorgullecernos y recordar a todos aquellos compatriotas que lucharon por la independencia de los Estados Unidos, colonias del Imperio Británico, muchos de ellos, como digo, empeñando su vida, derramando su sangre. La historia de los Estados Unidos no se entiende sin España, no solo por la contribución a la guerra, sino por el legado de los españoles, por la sangre de los españoles. Presentar esta obra en este momento, y a Eva, en el que se cumple el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, tiene un significado, creo que muy especial. Por eso Eva está hoy aquí entre nosotros, para reivindicar nuestra historia de la mejor forma y mantener viva la memoria de quienes cruzaron el Atlántico para construir puentes de libertad. Como bien señala la autora, España no solo estuvo allí, España fue esencial. Por tanto, os invito a sumergiros en estas páginas para descubrir que cuando dice Eva "We the Hispanics", cuando decimos "nosotros los hispanos", título del libro, estamos hablando de un legado de coraje, de fraternidad, que hoy más que nunca
merece ser honrado y celebrado con orgullo. Muchísimas gracias. Bien, seguidamente se va a mostrar un vídeo explicativo sobre la asociación de Legacy. Durante más de 5 siglos, hemos asumido un relato distorsionado, una verdad incompleta. Es hora de cambiarlo. La asociación de Legacy nace con una necesaria misión: hacer justicia. Somos un grupo de voluntarios apasionados, unidos por un mismo propósito: devolver a España el lugar que le corresponde en la historia. Es un hecho incontestable. Sin España, la independencia de Estados Unidos no habría sido posible tal y como la conocemos hoy. Tras una década de trabajo incansable, estamos a las puertas de una efeméride clave: el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. La oportunidad definitiva para reivindicar el papel crucial de los españoles en la victoria de las 13 colonias. Desde The Legacy hablamos con cifras y hechos. Más de 10.000 ejemplares de nuestras publicaciones distribuidos. Más de 15.000 copias del mapa del Virreinato de Nueva España entregadas. 180.000 copias del sello conmemorativo en honor a la visita del almirante Farragut a España. Una moneda única en el mundo, de edición limitada, que muestra al rey Carlos III y a George Washington cara a cara. Más de 12 millones de visualizaciones de nuestras producciones audiovisuales pioneras en el relato de la historia. Una exposición que ha recorrido más de 30 ciudades y ha impactado a más de 700.000 personas, llegando a exponerse en el corazón de Washington, D.C. Desde The Legacy queremos contarte esa historia que no te han contado. Una historia que cambiará tu forma de ver la decisiva aportación de los españoles al nacimiento de la nación más poderosa del mundo. Porque la verdad merece ser contada. Pues, ¿se me oye? Muy buenas tardes a todos. Quiero empezar con los agradecimientos. A ver, ¿se me oye mejor ahora? Hola. Quiero empezar con los agradecimientos, en primer lugar, al rector de la universidad, Matthew Kessler, a la Armada y a los almirantes, especialmente al almirante Cuerda. Siempre estoy a la orden para la Armada. A los héroes de Cavite, hacéis una labor increíble. Allá donde quiera que voy, acabo de venir de Puerto Rico y allí estaban los héroes de Cavite. Felicidades, de verdad, es muy necesario y muy de agradecer lo que hacéis por recuperar nuestro relato. Y quiero hacer una especial mención a Miguel Ángel del Trinquete de Naval, que está allí al fondo. Él fue el que inició todo este lío porque me contactó que a ver ese libro cómo se conseguía para tenerlo en la tienda del museo. Quiero empezar con una anécdota porque yo hacía más de 15 años que no venía aquí y Cartagena tiene un significado especial porque la única vez que he jurado bandera ha sido aquí y además vine en compañía de mi madre, de mis hermanos, de mis cuñados. Fue un día maravilloso y la verdad es que volver pues me ha hecho mucha ilusión, especialmente en estas circunstancias. Acabo de volver de Puerto Rico. En San Juan he presentado la nueva exposición que tenemos junto con la Real Casa de Moneda y Timbre y os tengo que decir que es que da gusto cuando vamos y contamos lo que hemos hecho y vemos lo que significa para los que lo reciben. No somos conscientes de que los españoles hemos cambiado el rumbo del mundo, que los españoles somos los padres, las madres de la hispanidad, que la hispanidad es imparable, que somos ya más de 600 millones de hispanohablantes. Y cuando nosotros, como españoles, empecemos a creérnoslo, empezarán a cambiar muchas cosas, porque tenemos que empezar a creérnoslo desde aquí. A mí siempre me reciben muy bien aquí en España, pero si aquí me reciben bien, allí me reciben requete bien, porque el pueblo hispano y sobre todo el pueblo estadounidense quiere conocer su historia, le encanta conocer sus orígenes,
porque tiene una historia corta. Entonces, todo lo que sea referente a su historia, ellos se vuelcan en ella. Voy a empezar mi charla y lo voy a hacer con una reflexión muy especial sobre Cartagena, porque Cartagena también se merece estar en el mapa. Hay ciudades que miran al mar y hay ciudades que han hecho del mar su identidad. Cartagena es una de ellas. En el siglo XVIII, uno de los grandes arsenales de la monarquía española se levantó aquí. No fue casualidad, fue visión estratégica, fue Estado. Desde este puerto estratégico, la Armada proyectó su fuerza en el Mediterráneo y sostuvo el equilibrio naval en los años decisivos en los que el mundo estaba cambiando. Mientras en América del Norte se fraguaba la independencia, España movilizaba recursos navales, financieros y humanos que resultaron determinantes en el desenlace global del conflicto. Y esa capacidad no nace de la improvisación, nace de infraestructuras como el Arsenal de Cartagena, de ingenieros como Jorge Juan, que modernizaron nuestra ciencia naval, de marinos formados en una cultura estratégica que entendía que la guerra ya no era local, sino mundial. La independencia de los Estados Unidos no se decidió únicamente en su última batalla, la batalla de Yorktown, ni muchísimo menos. Se sostuvo en un sistema atlántico, en arsenales, en astilleros, en puertos como este de Cartagena. Cartagena no fue espectadora del siglo XVIII, fue engranaje, fue músculo industrial, fue infraestructura silenciosa de una guerra global que cambió el equilibrio del poder. Por eso, presentar 1776, We the Hispanics, aquí tiene un simbolismo muy profundo. Porque esta ciudad entiende de mar, entiende de estrategia y entiende de historia. Hoy abrimos diálogo sobre una parte esencial y durante demasiado tiempo olvidada, la de la independencia de los Estados Unidos de América. Y hacerlo, para mí, en un puerto que ayudó a sostener la arquitectura naval de aquella guerra, no es casualidad, tiene sentido. Comenzamos. 1776, We the Hispanics. ¿Por qué ese nombre? Bueno, como habéis visto, todos mis libros son bilingües, porque hay una teoría que ya tengo muy amortizada y es que si no se habla en inglés nadie te oye. Así que he decidido que los españoles tienen que empezar a hablar y a entender en inglés para prestar atención a lo que contamos. We the Hispanics hace referencia al famoso preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de América, que dice We the People. Yo siempre reflexioné sobre ese We the People, que es una leyenda, es un mito en Estados Unidos. Todo el mundo se pone firme ante ese We the People. Bien, pues lo que yo estoy queriendo transmitir con este libro en esa portada es que ese We the People lleva implícito, inevitablemente, indivisiblemente a los hispanos. Son una parte fundamental de ese We the People y es importante que se empiece a entender a ambos lados del Atlántico. El libro que presento hoy es complejo porque he tenido que sintetizar mucho. Imagínense que yo empiezo el libro con la Guerra de los 7 años, el que es considerado el primer conflicto global. Es un conflicto tremendo y termino, bueno, pues a finales del siglo XVIII. El objetivo del libro es despertar la curiosidad. Es tremendamente difícil cuando tienes que resumir un libro en 3 páginas. No se pueden ni imaginar. Pero cuando ves la esencia de ese libro que has leído en esas 3 páginas, entiendes que vas a poder conectar con el público. Porque admiro en toda su forma al mundo académico. Pero creo que el mundo académico tiene que salir a la calle, tiene que salir a la cocina, al salón, a los colegios. Y desafortunadamente cada día se lee menos. Y desafortunadamente cada vez nuestra capacidad de atención es menor, sobre todo la de nuestros jóvenes. Entonces el reto era hacer un libro atractivo visualmente, con capacidad de conectar con quien lo tuviese en su mano y con unos mensajes píldora, así los llamo yo. Cuando ahora podéis echar un vistazo al libro o están saliendo imágenes del libro continuamente,
son mensajes muy cortos donde lo importante es el humano, el toque humano, la persona que consiguió, la batalla que se libró, para que te empiecen a sonar por lo menos los nombres más relevantes. Así pues, hacemos un pequeño preámbulo, almirante. Las casualidades no existen. Cuando nosotros nos encontramos en aquel pasillo, terminaste en Tampa con tu esposa, no fue casualidad. Ahí hubo. Yo dije, este señor de verdad va a aprenderse muy bien la lección. Felicidades por cómo has presentado. Has hecho un resumen de mi libro, que estoy pensando que voy a tener que cambiar todo lo que iba a decir, porque básicamente has hecho un lineal maravilloso. Gracias por tomarte el tiempo de leerte el libro, porque es importante que vosotros en la representación que hacéis de nuestras Fuerzas Armadas tengáis siempre ese, se dice en inglés, speech elevator, esa capacidad de decir algo brevemente cuando alguien ataca a algo que hicimos o nos culpa de algo que no hicimos. Entonces, empiezo con precisamente el mestizaje y con eso Estados Unidos de España, que es como yo llamo al virreinato de la Nueva España. Es increíble que en nuestros colegios, en nuestras universidades, en nuestro sistema educativo, no se enseñe esta parte de nuestra historia tan importante. Ahí entro de puntilla y digo, nosotros estábamos aquí desde hacía muchísimo tiempo antes de que empezara el conflicto de las 13 colonias. ¿Y cómo empieza este conflicto de las 13 colonias? Pues el conflicto es un resultado, ya sabéis que la guerra llama a otra guerra, suelen ser desafortunadamente contagiosas. El coste de la guerra de los 7 años provocó carencias económicas y provocó una serie de impuestos a las colonias británicas que empezaron a ser bastante injustos, entre otras cosas porque les exigían muchos impuestos, pero no les daban la posibilidad de tener voz en lo que se decidía en Europa. Así pues está la famosa imagen que conocemos del motín del té, donde unos blancos se vistieron de indios, que tuvo que ser muy divertido ver eso en el puerto de Boston, me hubiese gustado estar allí. Y bueno, pues tiraron el té por la borda como una protesta simbólica. Y efectivamente ese simbolismo tan básico de tirar un té por la borda provocó una guerra que cambiaría la geopolítica del mundo. Así que a veces los detalles más pequeños se convierten en una mecha muy explosiva. ¿Qué ocurre? Pues que se empiezan a revelar esas 13 colonias y se celebra el primer Congreso de Filadelfia, que lo voy a pasar un poco de largo porque el más relevante, y por eso le dedico un buen capítulo en el libro, es el segundo Congreso Continental. Este segundo Congreso Continental se celebra en 1775 en Filadelfia y es muy importante que todos nosotros conozcamos algunas de las conclusiones de ese Congreso, segundo Congreso Continental, porque en ese Congreso se decide que hay que financiar la guerra con algo más potente de lo que estaban haciendo los nuevos ejércitos, vamos a llamarlo así, los rebeldes, ¿no? Ellos habían emitido un currency, un dinero que se le llamaban los Continentals, pero claro, eso no tenía respaldo ninguno. Así que cuando los pobres soldados iban a pelear y luego querían cobrar sus Continentals, pues no podían cobrar. Así que se aprueba en el Congreso, estamos hablando antes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, se aprueba en ese segundo Congreso que sea el Spanish $1000, el real de A8 o el peso hispano, como queráis, como más os guste, que sea la moneda que va a financiar la guerra. Esto no es baladí. Estamos diciendo que si nuestro dólar, esa guerra no hubiese sido viable, porque acto seguido lo que hacen es crear el Army, el que conocemos hoy como el poderoso US Army, que entonces era el ejército continental, porque claro, hacía falta dinero y hacía falta mucho más que dinero, porque hasta el propio Benjamin Franklin decía, los países se preguntan que por qué no disparamos más de lo que lo hacemos, y dijo, porque es que no tenemos ni un poquito de pólvora con la que disparar. Entonces se dan cuenta de que las finanzas son buenas,
el tener una moneda como el dólar español que no se devaluaba porque su valor lo respaldaba la plata. Y se dan cuenta de que, vale, van a crear un ejército, que primero nace el Army y luego nace la Marina Continental. Y claro, necesitan mucho más que dinero y soldados. Necesitan municiones, necesitan tiendas de campaña, necesitan uniformes, necesitan medicina, todo lo que puede necesitar un ejército. Y entonces ahí entra la ayuda velada de España a través de una serie de conductos. Uno de ellos, y el más conocido de todos, es el comerciante de Bilbao, Diego de Cardoqui. Diego de Cardoqui ya en 1776 manda una primera partida con yo no sé cuántos miles de bayonetas, de tiendas, de uniformes, habituallamiento como para unos 30.000 soldados, ni más ni menos. Es decir, que ya tenemos un inicio de conflicto con un apoyo totalmente fundamental, velado, es decir, nosotros desde Madrid pues se decidió que bueno, que había que tener un poco de cautela porque había un montón de en los virreinatos había áreas que podían decir, bueno, pues se están rebelando las colonias inglesas, y estoy evitando a toda costa decir colonias españolas, porque no hay nada que me dé más coraje que se digan colonias españolas o latinos. Os lo digo ya por si habláis conmigo para que no se os escape, porque me parece terrible. Entonces, se empieza a ayudar por muchos motivos, y no vamos a entrar ahora en cuáles eran esos motivos, porque hay muchísimos, como en todo conflicto, ¿no? Nunca es porque soy muy bueno y te quiero mucho o porque solamente me interesa que ganes la batalla. Hay muchísimos intereses geopolíticos. Eso lo estamos viendo desafortunadamente hoy día con todas las guerras que tenemos delante. Así pues, se hace la Declaración de Independencia. Esa Declaración de Independencia, de hecho, es un ruego a España y a los países europeos, a Francia, por ejemplo, que era un gran aliado, porque ellos tenían que declararse independientes. Tenían que ser un país independiente para poder pedir ayuda a otros países, porque si eran colonias británicas entraban de frente con el gran imperio británico. Así que ya tenemos el nacimiento de la US Navy de hoy día, de la US Army de hoy día, tenemos la financiación desde el inicio de ese conflicto y tenemos una declaración de independencia con una serie de guerras que empiezan a salir adelante, para sorpresa de los propios rebeldes, de las propias 13 colonias, van ganando, van avanzando en victorias. Nos metemos en el año 1777. El 17 de marzo de 1777, el general Lee redactó un informe sobre los acuerdos alcanzados con Grimaldi y lo remitió al nuevo secretario de Estado, el conde de Floridablanca. Imagino que aquí todos conocéis al conde de Floridablanca. Sí, ¿verdad? ¿Puedo oír un sí? Vale. Porque he hecho un inciso en el conde de Floridablanca porque es de esta tierra y a mí me gusta tocar tierra cuando vengo a hablar de mi libro. Bueno, en ese comunicado, los representantes estadounidenses reconocían las razones por las cuales España no podía ofrecer de inmediato una alianza formal, pero se confirmaba el compromiso de asistencia a través de la Casa Cardoqui, que es lo que os acabo de contar. Además, se estableció que en Nueva Orleans se almacenarían municiones y vestuario para su recogida por buques norteamericanos y que las naves rebeldes de los patriotas de las 13 colonias, de esta recién nacida Marina Continental, tendrían en el puerto más importante del mundo, en el puerto de La Habana, un trato similar al de los barcos franceses. Ojo, pudiendo atracar, hacer allí sus reparaciones, habituallarse y finalmente hacerse una marina un poquito más fuerte. Esto pasa en el 1777. En 1778, en octubre, el general Washington manda una carta a un señor que se llama Gouverneur Morris. Y de ahí viene el proyecto al que le dimos luz en el año 2019, celebrando el 240 aniversario de la declaración de guerra de España a Gran Bretaña. Pues bien, en 1778, en palabras
textuales de una carta de George Washington a su amigo Gouverneur Morris, dice: mucho me temo que por mucho que se afane la flota francesa, lo siento, Mathieu, por mucho que se afane la flota francesa en ayudarnos, si la Armada española no interviene, no veo viable que podamos ganar esta guerra. Es decir, que el mismísimo George Washington dice: sin España no va a ser viable. Era muy complicado, pero finalmente, el 21 de junio de 1779, una fecha que se debería de marcar en monumentos en Estados Unidos, que deberíamos promover nosotros, ojo, que siempre digo que la primera responsabilidad es nuestra, el rey Carlos III le declara la guerra a Inglaterra. Y ahí es donde empieza a escribirse la historia, con la tinta de la victoria de los españoles y de todo el mundo hispano. Porque esa guerra no se libra solamente en la esquinita del este de las 13 colonias, ni muchísimo menos. Antes de 1779, España aún no estaba en guerra, pero, como os acabo de contar, ya estaba en el tablero. La ayuda viajó con discreción por casas mercantiles, por rutas del Golfo y, sobre todo, por mecanismos financieros que evitaban dejar una firma oficial. Eran casi como paraísos fiscales, que suena muy mal, pero en realidad lo que era una estrategia financiera de un genio. Y voy a hacer un paréntesis en quién era ese genio: el conde de Floridablanca. Él fue quien sostuvo políticamente esa estrategia, mientras el Estado se preparaba para dar el paso definitivo. Él fue el cerebro político y diplomático de la entrada de España en la guerra. Cuando estalla la guerra, Floridablanca, como secretario de Estado, dirige la política exterior y marca la estrategia general. Decide cuándo entrar en guerra, en 1779. Coordina la alianza con Francia y fija los objetivos territoriales y militares. ¿Pero quién era este conde? José Moñino y Redondo nació en Murcia en 1728, en el seno de una familia acomodada pero sin grandeza nobiliaria. Su ascenso no fue fruto del linaje, sino del talento. Se formó en Derecho, destacó pronto por su inteligencia analítica y por una serenidad que llamaba la atención en los ambientes políticos de la corte. Hombre ilustrado, disciplinado y profundamente pragmático, comprendió desde muy temprano que el poder real del siglo XVIII no residía únicamente en los ejércitos, sino en la diplomacia, en la administración y en la capacidad de leer el equilibrio europeo. Su carrera despegó definitivamente cuando fue enviado como embajador a Roma. Allí demostró una habilidad extraordinaria para negociar en un escenario complejo y delicado la cuestión de la expulsión de los jesuitas. Supo moverse con firmeza, sin romper equilibrios irreparables. Ese éxito diplomático consolidó la confianza de Carlos III en él. En 1777 fue nombrado secretario de Estado, el cargo político más alto de la monarquía después del propio rey. Desde ese momento, Floridablanca no fue un consejero más, fue el arquitecto de la política exterior española en un mundo en ebullición y cambiante. Cuando estalló la rebelión de las 13 colonias contra Gran Bretaña, España se encontró ante una encrucijada delicadísima. Ayudar abiertamente a los insurgentes podía incendiar sus propios territorios americanos. Permanecer neutral fortalecía al gran rival británico. Floridablanca entendió que no se trataba de simpatizar con la revolución, sino de aprovechar una oportunidad estratégica. Su mirada no era ideológica, era geopolítica. Durante años sostuvo una política de ayuda indirecta, canalizando recursos a través de Francia y manteniendo una prudente ambigüedad. Preparó al país financiera y militarmente, reforzó arsenales, reorganizó la armada, consolidó alianzas. Sabía que si España entraba en la guerra, debía hacerlo en el momento oportuno y con objetivos muy claros, puro pragmatismo. Y cuando en 1779 se firmó el Tratado de Aranjuez con Francia y España declaró formalmente la guerra a Gran Bretaña,
Aquella decisión no fue impulsiva, fue el resultado de una estrategia meditada desde su despacho. ¿Qué mente tenía este hombre? Bajo su dirección, el conflicto dejó de ser una rebelión colonial para convertirse en una guerra mundial. España no envió tropas a luchar por la independencia de los Estados Unidos como causa ideológica. Abrió frentes que obligaron a Londres a dispersar sus fuerzas. La recuperación de Florida, las campañas de Bernardo de Galvez en el Golfo de México, la presión naval combinada en el Atlántico, el gran asedio a Gibraltar, la reconquista de Menorca, todo formaba parte de un diseño estratégico más amplio que llevaba su sello. Floridablanca comprendió que debilitar a Gran Bretaña en múltiples escenarios era la forma más eficaz de alterar el equilibrio global. Su papel fue el de un estratega silencioso. Es posible que tan silencioso que muchos de los murcianos ni siquiera lo conozcan. No estuvo en los campos de batalla ni en los retratos heroicos, pero sin su cálculo político y sin su coordinación diplomática y financiera, aquellas operaciones no habrían tenido tanta coherencia ni tanta continuidad. Cuando finalmente llegó la paz en 1783, que se firmó en París, España recuperó territorios estratégicos y consolidó su posición internacional. La independencia estadounidense fue el resultado de muchas fuerzas combinadas, pero la contribución española, estructural, financiera, naval, militar, estratégica, fue posible a muchas personas, a muchas instituciones, y entre ellas destacó un murciano, desde el corazón del poder. Supo leer el momento histórico y actuar con paciencia, inteligencia y determinación. Y por si fuera poco, fundó el Banco Nacional de San Carlos para evitar la especulación en las inversiones. La visión modernizadora del conde de Floridablanca sentó las bases del sistema financiero español contemporáneo y su papel fue clave en el engranaje económico del apoyo a esas 13 colonias. Floridablanca no fue la espada, fue la mente que decidió cuándo y cómo debía desenvainarse. Y en esa decisión se jugó una parte esencial del equilibrio del mundo atlántico. Hoy le estoy rindiendo un homenaje al conde de Floridablanca en frente de todos sus compatriotas y me gustaría que le dedicases un gran aplauso a este gran desconocido. Es tan importante que conozcamos la profundidad de nuestros héroes, porque cuando se logra una hazaña siempre hay uno que destaca, siempre, por su valentía, por su coraje. Pero siempre detrás de él hay cientos, miles que lo han apoyado. Y eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Nosotros en The Legacy tenemos un proyecto que se llama Adopta un héroe. Y aquí tiendo el guante para que en una sala, en un colegio, en una... no sé dónde, lo estoy improvisando, porque no conozco bien ni Cartagena ni la zona. Pero nada me gustaría más que poder volver aquí para inaugurar la sala del Conde de Floridablanca. Así que me quedo a vuestra disposición para lograr ese reto, porque me parece que es un hombre que hizo mucho en silencio, con su pragmatismo, con su humildad, y que creo, a lo mejor me equivoco y aquí sí lo conocéis muchísimo, desde luego por la parte norte no se le conoce. A mí me sorprendió cuando investigué sobre él. Bueno, pues seguimos con el libro. Vamos a hablar de algunos héroes españoles. Mira, aquí tenemos el primer almirante, el hijo de Jordi Farragut, pura sangre española, eso del primer almirante de los Estados Unidos de América. Yo me acuerdo cuando empecé a contarlo, que los almirantes americanos y los españoles me decían, ¿qué va? Porque no era tan conocido hace 20 años cuando yo empecé con esto. Y ahora ya cada vez es más Vox Populi. Qué gran orgullo, ¿no? Que el primer almirante de los Estados Unidos de América fuese de sangre española. Bernardo de Galvez, pues os podéis imaginar, soy de Málaga, el primer héroe. De hecho, todo este lío de Legacy empieza porque Teresa Valcárcel, que es la promotora de tirarle de las orejas al Congreso de Estados Unidos para que se recuperara la figura de Bernardo de Galvez, era muy amiga de mi hermana y me pidió ayuda. Entonces ella le dio voz en Estados Unidos y yo le di voz aquí. Y al final logramos que se colgara el cuadro de Bernardo de Galvez en el Capitolio de los Estados Unidos de América. Eso fue emocionante, fue muy emocionante, entrar al Capitolio, a la sala internacional y colgar allí un cuadro de un héroe malagueño. Es impresionante.
Y a partir de ahí fue cuando desde el propio Ministerio de Defensa y de las propias Fuerzas Armadas me dijeron, la verdad es que sí que vale la pena, que deberíamos de seguir tirando de este hilo, y aquí estamos 10 años después. Bernardo de Gálvez tenía un carácter increíble, era una persona con muchísima personalidad, era un hombre muy divertido y muy comprometido con su gente. Él llegó en 1776 a finales y le nombran gobernador en 1777. Y desde luego, desde que Bernardo de Gálvez llega allí a la zona como gobernador de la Luisiana, aquello fue un no parar, porque le metió mucha caña a los británicos, ¿eh? O sea, les tenía ganas y era un hombre muy preparado. De hecho, se cuenta que la contraseña para los soldados del general Washington era Gálvez y Mobile, pero ellos nunca se conocieron. Pero sí consta en escrito que George Washington le tenía una gran admiración. Bueno, pues antes de las acciones de Bernardo de Gálvez, os voy a hablar brevemente de un hombre del que estoy enamorada hasta las trancas. Se llama el almirante Luis de Córdoba. Llevo 15 años hablando del almirante Luis de Córdoba y os puedo confesar aquí, delante de la Armada, que he sido tan pesada que logré que le pusieran el nombre a una de las fragatas. El almirante Luis de Córdoba, bueno, mejor que hablar del almirante Luis de Córdoba, vamos a poner un vídeo que hemos hecho sobre el almirante Luis de Córdoba. En el verano de 1779, el almirante Luis de Córdoba comandaba la escuadra española que hubiera invadido Inglaterra aquel verano. Pero las dudas continuas del almirante francés Louis Guillouet y una acción combinada del escorbuto junto con una epidemia de tifus echaron al traste esos planes. La madrugada del 9 de agosto de 1780, Luis de Córdoba, director general de la Armada Española, estaba a punto de hacer historia con 27 navíos y algunas fragatas, en un golpe logístico que ha quedado como el mayor sufrido en toda la historia por la Royal Navy. Todo había empezado semanas antes, con los espías españoles en Londres, que se hicieron con los informes de la salida de un gran convoy. Inglaterra necesitaba en ese momento reforzar militarmente y habituallar a sus mejores unidades, que estaban luchando en ultramar, en la Guerra de Independencia norteamericana y en la India. Cuando la información del convoy llegó al conde de Floridablanca, este alertó a la Armada. A sus 73 años, Luis de Córdoba estaba al mando. A sus fuerzas de 27 navíos se había sumado una flotilla francesa de 9 navíos y una fragata. El almirante Luis de Córdoba aprovechó que Londres, como consecuencia del ataque del año anterior que había detenido el comercio y parado la bolsa, ya no permitía a su flota alejarse del Canal de la Mancha. En los primeros días de aquel agosto de 1780, las veloces fragatas españolas escrutaban grandes superficies alrededor de la escuadra, que se movía con prudencia. Finalmente, todos sus esfuerzos dieron fruto en la madrugada de aquel día 9. Poco después de la medianoche, desde el Santísima Trinidad, el Escorial de los Mares, Luis de Córdoba pudo ver cómo una lejana fragata, adelantada a Barlovento para rastrear la zona, lanzaba una señal disparando sus cañones. En ese momento, el navegante ordenó virar a la escuadra y calculó el rumbo para lograr que se llegase a un punto en el que, al amanecer, se encontrarían con el convoy inglés. A su dominio de la navegación, Luis de Córdoba añadió un detalle de gran relevancia. Ordenó poner un farol en lo alto del trinquete, en el palo de proa de uno de los barcos. Los ingleses creyeron que se trataba de una señal de su propio comandante. Esto los confundió y se dirigieron directamente a la astuta trampa. Pasadas las 4 de la mañana y con las primeras luces del alba, se empezaron a contar las embarcaciones inglesas en dirección a la escuadra comandada por Luis de Córdoba. El comodoro inglés, John Muthray, con su navío de línea Ramilles, de 74 cañones,
estaba al mando del convoy. Su misión era ofrecerles protección. Cuando los ingleses descubren su error, ya era tarde y viran en desbandada. Fue entonces cuando Luis de Córdoba comienza a cañonear de manera selectiva a los aterrados ingleses para que se detengan y ordena una caza general para capturar las presas inmediatamente. La importancia de la captura fue enorme, porque no solo se habían capturado más de 50 buques, sino también un excepcional botín de unos 80.000 mosquetes, uniformes y pertrechos para 12 regimientos de infantería y 1.000.000 de libras esterlinas en oro. Además, se hicieron unos 3.000 prisioneros. Todos ellos serían liberados más tarde. Esta victoria española supuso para el Reino Unido el mayor desastre logístico de su historia naval. Gracias a esta acción, el almirante Luis de Córdoba aceleró la victoria de las 13 colonias y con ello el nacimiento de los Estados Unidos de América. Un aplauso para el almirante Luis de Córdoba. En Londres lo conocían como el terror del comercio. De verdad, su historia es increíble. 73 años y estuvo activo hasta los 92. Está enterrado en el pabellón de Marinos Ilustres y probablemente, quizá muchos de vosotros no lo conocíais o no sabíais que está enterrado en el pabellón de Marinos Ilustres. Él nunca pisó territorio estadounidense, pero quien sí lo hizo fue el almirante Solano y Bote, que fue a ayudar en 1781 a Bernardo de Galvez, otro gran desconocido. Llegó allí con una flota de más de 100 barcos, con más de 12.000 hombres, y de hecho se ganó el título de Marqués del Socorro porque fue al socorro de los que estaban allí. Es otra figura realmente fascinante. Luego tenemos muchísimos personajes y claro, podría estar aquí hasta mañana por la mañana contando historias de ellos. Están los más relevantes, es imposible decirlo porque de verdad a mí me ha costado mucho decidirme a qué personaje incorporaba en el libro porque es complicado. Lo que sí os puedo decir es que esto fue un conflicto donde participaron, y así lo dicen los investigadores, más de 100.000 hispanos, porque esto fue desde el Caribe hasta el Canal de la Mancha. Solamente con la acción de Luis de Córdoba hubo miles de implicados. Solamente con los barcos que mandó Solano y Bote, imagínense, siguen siendo miles. Y si seguimos sumando los miles de toda la zona de La Habana, de las gestas, hay 2 piezas al final del libro donde aparecen las batallas en las que participamos y los barcos que se perdieron. Y solamente contando ahí las personas, que no necesariamente quiere decir que se murieran todos, pero que sí estaban dentro de esos barcos. Es impresionante, es abrumador la cantidad de hispanos que participaron en el conflicto. Luego llega en 1781 la famosa batalla de Yorktown, donde estoy muy empeñada en poner en valor al comisionado real Francisco de Saavedra y Sangronis, porque ese hombre fue fundamental. Los soldados franceses y los patriotas rebeldes estaban sin cobrar sus sueldos por casi 5 meses y llegaba el momento crucial de esa batalla y se plantaron y dijeron: no vamos a ir a luchar porque es que no tenemos dinero, ya está bien, o sea, o nos pagáis o no vamos a luchar. El comisionado real se fue a La Habana y en cuestión de un día levantó el dinero suficiente para pagar los 5 meses de todos esos soldados. Es una proeza increíble que no aparece en casi ningún libro. Todo lo que os cuento está documentado, porque me ha gustado mucho cuando has dicho lo del really. A mi libro los americanos le llaman el libro del really, porque cada página que dice really, o la exposición del really. Son cosas increíbles que nosotros no hayamos tenido la tenacidad
y no estoy hablando de nuestra historia reciente, estoy hablando de hace 50 años, 100 años, 150 años, 200 años, que esto no haya aparecido en nuestros libros de texto. El comisionado real Francisco de Saavedra y Sangroni debería ser una eminencia en Estados Unidos también, al mismo nivel que Bernardo de Gálvez o que Luis de Córdoba. Luego hay una historia muy interesante, que es esta justo que sale ahora en pantalla, qué casualidad. Esta es la primera vez que la Armada y la Continental Navy van en mando conjunto a una guerra, 1782. Incluso el gran Dalmau ha hecho un cuadro, gracias a Dalmau por contarnos la historia con su talento. Y fue para la conquista de las Bahamas. Así que a la Armada, cuando estéis con la Navy, le podéis decir que vuestra primera acción conjunta, las dos, la Armada y la Marina, ojo que la Armada es solo la española, acordaros, Armada española, Marina americano, porque la Royal Navy es Royal Navy. Y yo creo que la Armada se merece tener esa distinción de ser la única Armada. Yo eso también suelo hacer hincapié. Y bueno, pues ya fue eso en 1782, ya se había ganado la guerra con el 1781 y la batalla de Yorktown, y básicamente pues llegó la firma del Tratado de Paz en París. Los franceses, les savoir-faire de los franceses en París, esa paz se tenía que haber firmado en Madrid. Si yo llego a estar en esa época, os prometo que se firma en Madrid, pero no estaba, desafortunadamente. El caso es que el apoyo francés fue crucial, pero si se hace un estudio en profundidad, y no le estoy quitando importancia en ningún momento al apoyo francés, el apoyo español fue inmenso, tan inmenso como desconocido. Luego, pues, llegó, parece que esto es el presidente, esto es un capítulo, el capítulo 10, que se lo dedico al primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, una persona muy querida y muy venerada por su capacidad de cohesión, por su capacidad de transmitir a su gente esa necesidad de ser uno. Y el primer presidente de los Estados Unidos de América es en el año de 1789, su toma de posesión fue en Nueva York. A su derecha estaba su buen amigo Diego de Gardocki, el primer embajador nuestro en Estados Unidos. En aquella época se le llamaban plenipotenciarios, pero yo le llamo embajador, casi nos entendemos todos. Y dicen, cuenta la leyenda, esta es una de las pocas cosas, yo creo que esta es lo de Aranjuez, lo del plano de Aranjuez, que cuentan la rumorología, cuentan la leyenda, que yo creo que es cierto, y ojalá que algún día encuentre la documentación para dejar de decir que es una rumorología. El George Washington solicitó que estuviera allí el barco, el Galveston, que era el barco de Bernardo de Gálvez, y que dicen que fue el responsable de las 13 salvas de honor. Pero si eso no fuese suficiente, como una demostración de que George Washington adoraba y admiraba muchísimo a los hispanos, os cuento que el nacimiento de la Casa Blanca no se llamaba la Casa Blanca, se llamaba la Casa Presidencial. Y esa Casa Blanca, esa Casa Presidencial, se inaugura el 13 de octubre de 1792. El único motivo por el que se hace el 13 de octubre y no el 12 es porque George Washington era masón y era de especial relevancia hacerlo el día 13. Pero la inauguración de la Casa Blanca es un guiño de agradecimiento al apoyo español y al apoyo de todos los hispanos que participaron. Y por si no os queda claro, el que puso la primera piedra, que creo que va a salir ahora detrás de este señor, y si no ahora os lo indico, porque me parece un personaje fascinante, fue Pedro de Casanave, un señor de Navarra, que era el gobernador, fue el quinto alcalde de Georgetown, y él fue el encargado de poner esa primera piedra y luego de supervisar la construcción de la mismísima Casa Blanca. ¿Que por qué no sale esto en nuestros libros de texto? Pues sigo sin entenderlo. Yo espero que este libro, que es un libro que debería estar en todos los hogares, que debería estar en todas las universidades como recurso de investigación, que debería ser un libro que de aquí a 10 años ya no habría que insistir en que no se conoce, sino que todo el mundo dice, sí, que ya lo sé, eso es muy conocido. Ojalá, porque este libro nunca va a estar en digital. Es un libro que tiene que ser que toques tu historia,
que sientas tu historia, que te sientes con tus hijos, con tu pareja, con esos amigos que vienen a casa y que sea atractivo abrir ese libro, que salgan chascarrillos, con que un día uno de vuestros hijos se quede con un párrafo de ese libro, eso ya nos hace fuertes y nos hace grandes. El libro este es edición limitada. Yo me metí en un lío porque no encontraba a nadie que patrocinara un libro de este nivel y tengo que decir que nunca pensé que llegaríamos a una segunda edición. Estamos en la segunda edición. Hoy especialmente os voy a hacer un precio de 55 euros. El libro está a la venta por 76 más gastos de envío, que son 80 euros. Sé que es una gran inversión, pero viene el Día del Padre, de los Pepes, de las Pepas, y estaría muy bien que os llevaseis alguno para casa, porque os aseguro que lo vais a ver, lo vais a querer y os vais a enamorar del libro. Yo quiero cerrar, como comencé, hablando de Cartagena, pero antes le voy a pedir al técnico que por favor ponga el vídeo, el último vídeo, que es el vídeo, el tráiler de 1776, We the Hispanics. ¿Qué sería de un pueblo que olvida su huella? En España lo sabemos bien. Llevamos siglos con un legado cubierto de polvo en las estanterías del olvido. Esta desconocida historia es para quienes no temen mirar al pasado. Desde los campos de batalla hasta los pasillos del poder. Desde los puertos estratégicos hasta los bastiones de frontera. Cada victoria que recordamos y cada héroe que rescatamos es una antorcha encendida. Una luz que atraviesa el tiempo para iluminar nuestras raíces. Desde el Caribe al Canal de la Mancha, nuestras velas surcaron mares en alianza. Llevamos el peso de una causa que no era solo nuestra. Fue la fe en la libertad lo que guió nuestras proas. Y es esa misma fe la que aún resuena en la identidad de América. No, it wouldn't have been possible without Spain. Without its military, strategic, financial, diplomatic, and logistical support, independence as we know it would have been unthinkable. This book is a strong voice that restores to Spain and to Hispanics the place that rightfully belongs to them in the history of our nation. 1776. Nosotros los hispanos. La historia que debía ser contada. Voy a cerrar con una reflexión, igual que inicié. Hay ciudades que viven mirando al mar y hay ciudades que sin saberlo han cambiado el rumbo de la historia desde sus orillas. Aquí no solo se construyeron barcos, aquí se construyó poder, aquí se forjó estrategia, aquí se sostuvo un pulso que cruzó océanos. Mientras al otro lado del Atlántico nacía una nueva nación, mientras en Filadelfia se escribían palabras que cambiarían el mundo en puertos como este de Cartagena, se levantaban los navíos que harían posible que aquella guerra no se decidiera solo en América, sino en el tablero global. La libertad no viaja sola. Necesita rutas, necesita acero, necesita madera, necesita hombres y mujeres que crean en algo más grande que ellos mismos. El arsenal de Cartagena fue uno de esos latidos invisibles, uno de esos motores silenciosos que no aparecen en los cuadros, pero sí sin el cual los cuadros no existirían. Cuando hablamos de 1776, hablamos de ideas, pero también hablamos de personas y sueños, de logros y de derrota. Cartagena no estuvo en Yorktown, pero sostuvo el equilibrio que permitió que Yorktown fuera posible. Y eso también es historia, también es legado. Por eso, cerrar aquí frente a un mar, en una sala tan maravillosa como esta, en un mar, insisto, que ha visto zarpar generaciones, tiene algo profundamente simbólico. Porque esta ciudad sabe que la historia no siempre grita. A veces trabaja en silencio, a veces sostiene, a veces construye. Y cuando construye, cambia el mundo. Gracias. Gracias, Cartagena, por recordar que el mar no separa, el mar conecta
y hace 250 años conectó destinos. Tú y yo, nosotros, cuando queráis, siempre nos vemos en la historia. Gracias.